El Atlas 3I perdió miles de millones de toneladas en cuestión de días. Literalmente se está desintegrando ante nuestros ojos. Científicos no saben realmente por qué. Ahora mismo, un cometa está violando todas las leyes físicas que conocemos sobre estos objetos, y su comportamiento desafía cada modelo que tenemos. Científicos detectaron una pérdida de masa sin precedentes, algo nunca visto antes en un cometa de esta categoría. El objeto perdió aproximadamente 2.500 toneladas de material por segundo durante su aproximación al Sol, con un timing tan preciso que la probabilidad de que sea completamente aleatorio es inferior al 0,001%. Pero aquí está lo más extraño. No tiene cola visible. Un cometa perdiendo billones de toneladas de material sin formar una cola observable. El Dr. Quan Zhiye del Observatorio Lowell atribuyó un 75% de probabilidad de que estemos observando un tipo de desintegración cometaria completamente nuevo. Ainda más perturbador, el momento exacto de su desintegración coincidió con su máxima aproximación al Sol, justo cuando todos los instrumentos estaban apuntando hacia él. El Atlas 3I quebró todas las reglas que pensábamos gobernar la sublimación cometaria y la formación de colas. Aquí está lo que debería preocuparte más. Si un cometa puede perder esta cantidad masiva de masa sin producir los efectos visuales esperados, ¿cuántos otros objetos similares hemos estado clasificando incorrectamente? Piensen en eso. Antes de adentrarnos en este misterio cósmico, si quieres estar al tanto de lo que podría ser uno de los descubrimientos más extraños sobre cometas en la última década, suscríbete y activa las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creías saber sobre estos objetos helados. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿crees que estamos presenciando un nuevo tipo de fenómeno cometario? Vamos a hablar sobre números que no tienen sentido. 2.500 toneladas por segundo. Para colocar eso en perspectiva, eso equivale a vaciar completamente una piscina olímpica de material cometario cada 3 segundos, durante días, sin parar. El telescopio Atlas en Hawái detectó al cometa designado como C/2024S1 el 19 de septiembre de 2024. Desde el primer momento, los astrónomos notaron algo anormal. El objeto mostraba un brillo inusualmente alto para su distancia del Sol. Aquí está el problema. Los cometas siguen un patrón predecible. A medida que se acercan al Sol, el calor sublima el hielo en su superficie, creando una atmósfera brillante llamada coma y, eventualmente, una cola distintiva que apunta lejos del Sol debido a la presión de radiación y el viento solar. El Atlas 3I hizo la primera parte. Su coma se desarrolló exactamente como se esperaba, pero la cola nunca apareció. Dr. Matthew Knight de la Academia Naval de Estados Unidos declaró: en 30 años estudiando cometas, nunca había visto una tasa de pérdida de masa tan alta sin la formación correspondiente de una cola visible. Es como ver agua evaporarse sin formar vapor. Los datos del observatorio Swift de la NASA confirmaron lo que parecía imposible. El cometa estaba expulsando material a una tasa que debería haber creado una de las colas más espectaculares de la década. En cambio, solo había un tenue resplandor difuso que desaparecía casi inmediatamente. Pero los misterios no paran ahí. El análisis espectroscópico reveló otra anomalía. La composición del material que se estaba perdiendo era diferente a la de cualquier cometa previamente estudiado. Cantidades anormalmente altas de moléculas orgánicas complejas, compuestos que normalmente requieren condiciones específicas para formarse. Dr. Alan Fitzsimmons de la Universidad Queen's de Belfast notó: la firma química sugiere que este objeto pasó por procesos de formación que no entendemos completamente. O se formó en condiciones muy diferentes a otros cometas, o algo alteró su composición de manera fundamental. Aquí está donde se pone extraño. El equipo del Observatorio Europeo del Sur realizó mediciones precisas del tamaño del núcleo del cometa utilizando el Very Large Telescope. Los cálculos iniciales sugirieron un núcleo de aproximadamente 500 metros de diámetro, razonable para un cometa. Pero cuando calcularon cuánta masa total debería tener un objeto de ese tamaño con densidad cometaria típica, los números no cuadraban con la tasa de pérdida de masa observada. A la velocidad que el Atlas 3I estaba perdiendo material, debería haberse consumido completamente en menos de una semana. Sin embargo, continuó brillando y perdiendo masa durante casi 3 semanas. Eso significa una de dos cosas.
O el núcleo era mucho más grande de lo que podíamos medir, escondido de alguna manera dentro de la coma, o la densidad del objeto era completamente diferente a cualquier cometa conocido. Ambas opciones presentan problemas serios para nuestra comprensión actual. Y entonces sucedió algo imposible. El 27 de octubre de 2024, justo cuando el Atlas 3I alcanzaba su perihelio, su punto más cercano al Sol, el brillo del cometa aumentó súbitamente en un factor de 10.000. Un estallido masivo de actividad que duró exactamente 4 horas. Durante ese periodo, el cometa perdió un estimado de 36 millones de toneladas de material. En 4 horas. Dr. Ye declaró en ese momento: "Este tipo de estallido es característico de una fragmentación catastrófica. Esperábamos ver pedazos del núcleo separándose, pero no vimos nada. El objeto permaneció como una sola fuente de luz. Las imágenes de alta resolución del telescopio Hubble, solicitadas de emergencia, mostraron una coma expandida, pero ninguna evidencia de fragmentos múltiples. El núcleo, o lo que quedaba de él, parecía estar intacto. Esto no debería ser posible. Cuando un cometa experimenta un estallido de esta magnitud sin fragmentarse, significa que la fuente de energía proviene del interior. Bolsas de material volátil altamente presurizado que súbitamente encuentran una vía de escape. Pero aquí está el problema con esa explicación. Para generar un estallido de esa magnitud, necesitarías una fuente de calor interna o una reacción química exotérmica. Los cometas son esencialmente bolas de nieve sucia congelada. No tienen fuentes de calor internas. Los datos revelaron otra anomalía perturbadora. El análisis del espectro durante el estallido mostró líneas de emisión que no coincidían completamente con ningún material cometario conocido. Había señales de compuestos que normalmente requieren temperaturas mucho más altas de las que se encuentran en la superficie de un cometa. Dr. Fitzsimmons comentó: "Es como si el interior del objeto fuera fundamentalmente diferente de su exterior, como si estuviéramos viendo capas de composición que se formaron en momentos muy diferentes o en lugares muy diferentes del sistema solar primitivo". Esto levanta otra pregunta inquietante. Los modelos de formación cometaria sugieren que estos objetos son relativamente homogéneos. Se formaron en la fría región externa del sistema solar, acumulando hielo y polvo gradualmente. Deberían tener composiciones relativamente uniformes desde el núcleo hasta la superficie. El Atlas 3I parecía ser estratificado, capas con composiciones radicalmente diferentes. La explicación más simple sería que el cometa sufrió algún tipo de procesamiento térmico después de su formación. Quizás una aproximación previa extremadamente cercana a una estrella, o una colisión con otro objeto que generó suficiente calor para alterar su química interna. Pero los cálculos orbitales no mostraban evidencia de ninguna aproximación estelar previa reciente, y una colisión lo suficientemente energética como para alterar la química interna probablemente habría destruido el objeto por completo. Aquí está donde realmente se pone inquietante. El Dr. Daryl Seligman de la Universidad Cornell realizó un análisis estadístico de todas las propiedades anómalas del Atlas 3I. La tasa de pérdida de masa sin cola, la composición química inusual, el estallido masivo sin fragmentación, la estructura aparentemente estratificada. Calculó la probabilidad de que todas estas anomalías ocurrieran juntas en un solo objeto por pura casualidad. 0,0003%. En otras palabras, estadísticamente, deberíamos observar aproximadamente 30.000 cometas antes de encontrar uno con esta combinación particular de características extrañas. Hemos catalogado menos de 4.000 cometas en toda la historia de la astronomía. Pero hay otro problema que nadie está discutiendo abiertamente. La trayectoria del Atlas 3I sugiere que es un cometa de largo período, viniendo de la nube de Oort, esa vasta región de objetos helados que rodea nuestro sistema solar a distancias de hasta 1 año luz del Sol. Los cometas de la nube de Oort han estado congelados, esencialmente sin cambios, durante 4.500 millones de años. Son cápsulas del tiempo del sistema solar primitivo. Si el Atlas 3I es realmente un objeto pristino de la nube de Oort, su composición y comportamiento extraños sugieren que nuestra comprensión de cómo se formó el sistema solar primitivo podría estar fundamentalmente equivocada. ¿O no es un objeto pristino? Dr. Knight planteó esta posibilidad en una conferencia en noviembre. No podemos descartar que este objeto haya experimentado algún tipo de procesamiento que no entendemos, algo que alteró su estructura y composición de maneras que nuestros modelos actuales no predicen.
Los datos del telescopio espacial James Webb, obtenidos durante el pico de actividad del cometa, añadieron otra pieza desconcertante al rompecabezas. Las observaciones infrarrojas mostraron que la temperatura de la coma era significativamente más alta de lo esperado para un cometa a esa distancia del Sol. No enormemente más alta, pero consistentemente entre 15 y 20 grados Celsius por encima de las predicciones del modelo. Eso no suena como mucho, pero cuando estás hablando de objetos en el espacio donde cada grado cuenta y donde las leyes de la termodinámica son implacables, 20 grados de diferencia requieren una fuente de energía. La sublimación del hielo es endotérmica, absorbe calor, no lo genera. Entonces, ¿de dónde venía el calor extra? Una posibilidad es que reacciones químicas exotérmicas estuvieran ocurriendo dentro del material cometario, pero las reacciones químicas requieren condiciones específicas, catalizadores, concentraciones particulares de reactivos. Es difícil imaginar cómo un cometa congelado durante miles de millones de años súbitamente comenzaría a experimentar reacciones químicas generadoras de calor justo cuando se acerca al Sol, a menos que el calor del Sol estuviera activando algo que había estado latente. Y entonces el cometa desapareció. No literalmente, pero su brillo cayó precipitadamente a principios de noviembre, mucho más rápido de lo que los modelos predecían. Para mediados de noviembre, era apenas detectable incluso con los telescopios más grandes. El consenso inicial fue que el núcleo finalmente se había fragmentado completamente o que había agotado todos sus materiales volátiles. Comportamiento final típico para un cometa que ha experimentado un estallido masivo. Pero el Dr. Ye y su equipo continuaron monitoreando la posición donde debería estar el cometa, y el 20 de noviembre detectaron un débil resplandor. El objeto todavía estaba ahí, todavía activo, aunque apenas. Eso plantea una pregunta final e inquietante. Si el Atlas 3I había perdido la cantidad masiva de masa que los cálculos indicaban, más del 50% de su masa total estimada, ¿qué quedaba? ¿Un pequeño fragmento del núcleo original? ¿O algo más denso y compacto que había estado escondido dentro del cometa todo el tiempo? No tenemos respuestas. El cometa ahora está demasiado débil y demasiado lejos para observaciones detalladas. Está alejándose del Sol, de vuelta a las profundidades del sistema solar exterior. Probablemente no regresará durante miles o tal vez millones de años. Dr. Fitzsimmons resumió la situación. El Atlas 3I nos mostró que todavía hay tipos fundamentales de comportamiento cometario que no entendemos. Nos hizo preguntas que no sabemos cómo responder. Y ahora se ha ido, llevándose sus secretos. Pero no estamos totalmente sin pistas. Los datos que recopilamos durante las semanas de actividad del Atlas 3I son los más detallados que jamás hayamos obtenido de un cometa experimentando desintegración activa. Equipos en todo el mundo están analizando esos datos, buscando patrones, construyendo nuevos modelos. Dr. Seligman y su equipo están desarrollando una nueva clase de modelos cometarios que incorporan estructuras internas heterogéneas. Cometas con núcleos compuestos por materiales radicalmente diferentes, tal vez formados en diferentes épocas o en diferentes regiones del disco protoplanetario. Estos modelos son preliminares, pero ya están produciendo predicciones que pueden ser probadas. Si estos modelos son correctos, deberíamos ver otros cometas con comportamientos similares, objetos que parecen normales hasta que se acercan al Sol y luego hacen cosas inesperadas. Y de hecho, desde la desaparición del Atlas 3I, los astrónomos han identificado al menos 3 otros cometas recién descubiertos que muestran anomalías menores pero intrigantes. Ninguno tan dramático como el Atlas 3I, pero suficiente para sugerir que tal vez estos objetos no son tan raros como pensábamos. Tal vez solo estamos empezando a tener los instrumentos y la sensibilidad necesarios para detectar estos comportamientos extraños. Hay otra implicación que nadie está discutiendo públicamente, pero que está en la mente de muchos investigadores. Si cometas como el Atlas 3I son más comunes de lo que creíamos, y si su comportamiento es tan impredecible, eso tiene consecuencias para la defensa planetaria. Actualmente, rastreamos objetos cercanos a la Tierra, asteroides y cometas que podrían representar una amenaza de impacto. Nuestros modelos predicen cómo estos objetos se comportarán, cómo cambiarán sus órbitas, cuándo podrían acercarse peligrosamente a la Tierra. Pero esos modelos asumen que entendemos la física básica de estos objetos. Asumen que un cometa se comportará como esperamos que se comporte un cometa.
El Atlas 3i demostró que esa suposición puede estar equivocada. Un cometa que pierde masa de manera impredecible, que experimenta estallidos sin advertencia, que tiene una estructura interna que no entendemos, ese cometa podría cambiar su órbita de maneras que nuestros modelos actuales no predicen. No estamos diciendo que el Atlas 3i representa una amenaza. Su órbita nunca estuvo cerca de la Tierra, pero el principio se mantiene. Si hay una población de objetos ahí fuera que no se comportan según las reglas que conocemos, necesitamos mejores modelos. Necesitamos entender qué los hace diferentes. Los próximos años serán cruciales. El telescopio Vera C. Rubin, que comenzará operaciones completas en 2025, revolucionará nuestra capacidad para detectar y rastrear objetos del sistema solar. Descubrirá miles de nuevos cometas, muchos de ellos pequeños y débiles como el Atlas 3i. Si hay más objetos con comportamientos anómalos, el Vera Rubin los encontrará. Y cuando lo haga, estaremos listos. Los protocolos de observación de seguimiento ya están siendo actualizados para incluir búsquedas específicas de las anomalías que vimos en el Atlas 3i. Composiciones químicas inusuales, tasas de pérdida de masa sin colas correspondientes, estallidos súbitos sin fragmentación. Dr. Knight declaró: "El Atlas 3i fue una llamada de atención. Nos mostró que el universo todavía tiene sorpresas para nosotros, incluso en nuestro propio patio trasero cósmico. La pregunta ahora no es si encontraremos más objetos como este, sino cuántos hay y qué nos enseñarán sobre la historia de nuestro sistema solar". Hay un detalle final que merece mención. En los últimos días, antes de que el Atlas 3i se volviera demasiado débil para observar, varios astrónomos aficionados con telescopios grandes reportaron ver destellos breves en la posición del cometa. Destellos que duraban solo segundos. Estos reportes no fueron confirmados por observatorios profesionales, principalmente porque nadie estaba mirando exactamente en el momento correcto. Podrían haber sido artefactos instrumentales, podrían haber sido satélites pasando por el campo de visión, podrían haber sido nada. Pero si fueron reales, representan otro misterio. ¿Qué causaría destellos breves e intermitentes de un cometa que supuestamente se está desvaneciendo? Una posibilidad es que pequeños fragmentos del núcleo finalmente se estaban separando, cada uno experimentando un breve estallido de sublimación antes de desintegrarse completamente. Eso encajaría con la narrativa general de un cometa en sus últimos estertores. Pero la naturaleza periódica de los destellos reportados, aproximadamente cada 30 a 40 minutos, sugiere algo más estructurado. Algo rotacional, tal vez, como si un objeto irregular estuviera rotando y exponiendo diferentes facetas al Sol, cada una produciendo un breve destello de actividad. No tenemos datos suficientes para confirmar o refutar estas observaciones, pero quedan en los registros, una nota al pie intrigante en la historia del Atlas 3i. No estamos diciendo que el Atlas 3i sea algo más que un cometa extraño con propiedades inusuales. El consenso científico actual es que, a pesar de todas sus anomalías, sigue siendo un objeto natural formado por procesos naturales. Pero llegamos a un punto donde incluso científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas sobre qué tan bien realmente entendemos estos objetos. Dr. Seligman lo expresó así: "Cada vez que pensamos que entendemos los cometas, aparece uno como el Atlas 3i y nos recuerda cuánto todavía no sabemos. Eso es frustrante, pero también es emocionante, porque significa que todavía hay descubrimientos fundamentales por hacer, incluso sobre objetos que hemos estado estudiando durante siglos. El Atlas 3i se ha ido, pero su legado permanece en los terabytes de datos que recopiló, en las preguntas que planteó, en los nuevos modelos que está inspirando. En algún lugar, ahora mismo, en las profundidades del sistema solar exterior, hay probablemente docenas o cientos de objetos como el Atlas 3i, esperando su turno para acercarse al Sol, esperando para mostrarnos algo que nunca hemos visto antes. Y cuando lo hagan estaremos observando. Si este misterio cósmico te dejó con más preguntas que respuestas, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo un seguimiento de todos los cometas anómalos que se descubran en los próximos meses, y no querrás perderte lo que sucede cuando el próximo objeto extraño entre en el sistema solar interior. Deja un comentario con tu teoría. ¿Crees que el Atlas 3i era un cometa normal con propiedades extremas, o estamos viendo un tipo completamente nuevo de objeto? Y comparte este video con cualquiera que piense que ya entendemos todo sobre nuestro sistema solar.
Después de esto, nunca volverán a mirar un cometa de la misma manera.